Para comenzar el estudio de un tema, es vital que nos remontemos a sus orígenes. Durante la evolución de una sociedad surgen necesidades o problemáticas, visto de manera general, por cuestiones sociales, económicas o políticas, o por otro lado, asumiendo las necesidades personales de cada individuo, ya sean religiosas, filosóficas o de libertad en todos sus aspectos. Y sin perder de vista el tema a tratar, o sea, la Constitución, nos dirigiremos al concepto. Liberalismo constitucional. Esto nos señala tres elementos principales, entre ellos, concepción filosófica, teoría económica y su doctrina política, que engloba todo lo que mencionaremos a continuación. Referente a la doctrina política, tenemos que el liberalismo es una filosofía y movimiento político que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. Como doctrina política, promulga la iniciativa privada y el libre mercado. Como actitud vital, propone la tolerancia. Algunos autores que apoyan esta teoría son John Locke, que era un leal defensor del principio de tolerancia y libertad religiosa. Por ello, afirma que el Estado no debe intervenir en asuntos de fe, los cuales tienen una naturaleza individual e íntima, por lo que quedan fuera del alcance de la esfera pública. Por otra parte, tenemos que, en cuanto a su elemento económico, Adam Smith y su idea de la economía de mercados es la herramienta para alcanzar el bienestar social, evidentemente, mientras cada uno busca su propio interés. Sin embargo, nunca creyó que el mercado fuese perfecto o funcionase automáticamente por arte de magia. Es más, admitió que un mercado de comercio totalmente libre era una utopía. Smith tampoco apoyó un sistema anárquico, sin normas ni leyes, sino una economía donde se permitiera el libre comercio. Y si bien podemos tener una doctrina acerca del liberalismo constitucional, siguiendo ideologías adoptadas a lo largo de la historia, tenemos que extrapolar esto a nuestro contexto político y social y ver cómo nuestra constitución refleja los puntos anteriormente mencionados. Se pueden evidenciar dentro de la Constitución de la República de Guatemala como libertad de religión y constitución que se ve en el artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la libertad de emisión de libre pensamiento, decreto 9, libertad de industria y comercio, artículo 118, principios del régimen económico y social, limitación a los derechos constitucionales, artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero no podríamos decir que es una investigación consagrada sin tener el contexto histórico del tema, así que para ello nos dirigiremos a la España del 12 de marzo de 1812, haciendo mención de la Constitución española, conocida popularmente como la Pepa. Fue promulgada por las Cortes Generales Españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Se le ha otorgado una gran importancia histórica por tratarse de la primera constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Trascendió varias constituciones europeas e impactó los orígenes constitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los estados americanos durante y tras su independencia. La Constitución de Cádiz de 1812 provocó limitar el poder de la monarquía y la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos y finalizó la Inquisición española. Ahora bien, tenemos una idea de las circunstancias bajo las que nació la idea del liberalismo en la Constitución. Nos concierne ponernos en contexto con nuestra propia historia. El proceso revolucionario burgués guatemalteco de 1944 a 1954 da fin a la denominada época liberal. Los indios, como vulgarmente se les describía, que integran la mayoría numérica del país, fueron grandes perdedores de la reforma liberal. Los expertos en cuestiones agrarias señalan insistentemente cómo les fueron arrebatadas sus mejores tierras comunitarias. Las tierras ejidales y municipales de sus pueblos sufrieron una gran merma y muchos de ellos quedaron sin tierra alguna, o bien con parcelas minifundistas
que ya no les producían para su subsistencia. Ellos tuvieron que quedarse definitivamente al servicio de las plantaciones como peones, aceptando formas serviles de trabajo. Pero lo que rebajó a los indígenas a la condición de explotados fue la imposición del trabajo forzado. Los liberales demostraron un gran desprecio por los indios, a los que tachaban de haraganes y a los cuales los ladinos tenían que enseñar a civilizar. No consideraban a los indios capaces de producir y poseer las tierras que les pertenecían, por lo que justificaban que le fueran entregados a los ladinos. Fue a partir de esta época cuando el odio y la separación entre los indios y ladinos se acentuó, llegando a constituir un pro de segregación racial en la historia moderna de Guatemala. Durante la época liberal, se consolida la estructura agraria y la clase que ha sido decisiva en la historia moderna de Guatemala, y en gran parte todavía persiste. Las reformas sociales de la Revolución de Octubre se plantearon a partir de su discurso constitucional, que derogó la Constitución liberal del diciembre de 1879, impregnada del liberalismo teórico, y uno de sus pilares básicos fue la defensa de la propiedad privada con un ejecutivo con poderes muy amplios, encabezados por el dictador en turno. El voto es restringido a los ciudadanos que posean renta, oficios o industrias, que les provea a su subsistencia. Se trata del denominado voto censitario, en donde los indios no pueden, por supuesto, votar, ni mucho menos ser electos a cargos públicos. En lo económico, recordemos que las relaciones de producción no eran abiertamente salariales, persistiendo modalidades serviles que se promulgaron hasta 1944. La Constitución Liberal se aprobó el 8 de diciembre de 1879 y consta de 104 artículos, y es una constitución laica, centralista y sumaria. Estuvo vigente hasta 1944 y fue reformada 8 veces. El indígena quedó sujeto al trabajo forzado en las fincas de café. Los criollos continuaron gozando de los mismos privilegios de otros tiempos. La única terrateniente atacada fue la Iglesia Católica, la cual fue despojada de su potencial económico y político. La Constitución de 1945 fue fruto de la Revolución de 1944 y se inspiró en la filosofía política del denominado constitucionalismo social, y como veremos, es históricamente la primera que abordó en América Latina los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución se signó siendo presidente Juan José Arévalo, quien propuso dos objetivos: el establecimiento de democracia formal y la modernización de la economía. En esa doble dirección apuntarán todas las leyes y reformas que se produjeron durante su mandato. En ese orden se dieron las leyes que consagraron la libertad de expresión, de prensa, de partidos políticos, de autonomía universitaria, etc. Y fueron bien acogidos por una sociedad reprimida por las dictaduras liberales. Esas libertades democráticas crearon la posibilidad de la organización de trabajadores urbanos, banqueros, ferrocarrileros, que para 1950 lograron varios convenios colectivos de trabajo. No obstante, las condiciones señaladas no fueron llevadas a los trabajadores de campo. Sin embargo, el proletariado industrial y los aproximadamente 20.000 obreros de monopolios norteamericanos de la empresa agrícola UFCO y ferrocarrilera IRCA fueron quienes lograron algunas ventajas. Sin embargo, la nueva constitución prohibió los latifundos y atribuía a la propiedad una función social. La Revolución de Octubre, como desglosaremos más adelante, se caracterizó por ser un respiro para el pueblo guatemalteco, cuando el Estado dejó de ser un instrumento exclusivo en manos de terratenientes para mantener la más ignominiosa explotación a la sociedad guatemalteca, especialmente a los indios, sin que ello signifique revolución. Seguramente los 10 años de primavera guatemalteca atrajeron al país a las fuerzas más progresistas y democráticas del continente.
y su derrota contribuye a una experiencia dolorosa para los guatemaltecos que servirá para la polarización de las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias. Una experiencia que vino a demostrar la capacidad y combatividad de un pueblo que en medio de muchas liberaciones supo ser, según palabras de Pablo Neruda, el honor y el orgullo y dignidad de América. Acerca del liberalismo constitucional de la República de Guatemala. Pues desde el punto de vista en las teorías que nosotros hemos indagado, pues me he dado cuenta que esta revolución fue antes de la revolución del 44, la cual muchos de nosotros conocemos y hemos visto en algunos centros educativos. Eh, la revolución del 1944, esta ya parece más un poco ordenada y ya más beneficiada hacia las personas que anteriormente vivían en una esclavitud. Pero antes de esta historia, porque la revolución del 1944 ya es una historia moderna, se podría catalogar en este sentido. Pero el liberalismo surge del año 1871 y así fueron sufriendo cambios en cada año, cada estación, donde pues Guatemala sufrió varias revoluciones. Estas revoluciones debido a la misma esclavitud, a la misma desigualdad en la que el pueblo de Guatemala vivía. Había mucho racismo, había mucha desigualdad, habían muchos derechos vulnerados. Las personas, pues, inclusive si recordamos la historia del trabajo, antes no se reconocían a las personas como seres humanos, solamente las miraban como objetos de trabajo, prácticamente como que fueran una máquina en el trabajo. No se miraban como personas y no tenían ningún derecho. Si alguien se moría trabajando, pues a nadie le importaba. Se aparecían personas muertas ya enfrente de un trabajo muy forzoso, pues, ¿y a quién le importaba eso? Eso no era necesario, no es como ahora, porque ya todo está legalizado, ya todo está normado en base a las leyes que existen en Guatemala. Pero entonces el liberalismo constitucional pues trajo muchos beneficios, muchos cambios, trajo drásticamente un cambio que abrió la puerta a la revolución del 1944. Podríamos decir que esas son las raíces de esa siguiente revolución que hubo. Entonces, desde mi punto de vista, como ciudadano, como persona que en algún momento pues ha entendido algo de la historia, pues eh, en esta revolución hubo cambios importantes en el estado de Guatemala. Uno de los cambios que vinieron a beneficio del pueblo, pues fue fue la creación de tres poderes, como lo es el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial, que ya estos tres poderes pues entran en un contrapeso, ya entran como los tres poderes del Estado y no hay otro más, las cuales están sujetas únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala vigente a esta fecha. Y de ahí, a partir de esta Constitución, pues nacen los demás derechos que ya van en beneficio de las personas. Ya existen derechos individuales, derechos colectivos y en todas las legislaciones, pues son derechos los que se proclaman y son derechos los que se tratan de cumplir, así como también obligaciones de las personas quienes exigen esos derechos. Y prácticamente podríamos decir que el liberalismo constitucional pues ha traído mucho ordenamiento jurídico en nuestro país, las cuales ahora pues algunas se cumplen y algunas se siguen vulnerando porque
hay algunos derechos otorgados por la Constitución que no se cumplen, mas sin embargo a veces decretan leyes o hacen leyes las cuales vienen, vienen a quitar ese mismo derecho ya otorgado. Y pues nosotros, pues, como un país democrático, pues, tenemos el derecho de elegir nuestro presidente, tenemos el derecho de votar por el presidente que va a estar a cargo de nuestro país, que va a gobernar el pueblo de Guatemala. Pero más sin embargo, ya desde el punto de vista personal, yo considero de que la democracia, pues, también es un derecho que se vulnera en este país, porque en las elecciones siempre hay influencias que más de algún modo, más de alguna forma, se desvían y tratan de disfrazarse, haciéndonos creer que lo que nosotros votamos, lo que nosotros elegimos, es lo que nos presentan, pero yo pienso que hay algo más detrás de esto. Para nosotros, la persona, el gobierno que nosotros elegimos es el que gana, pero tengo dudas. Personalmente tengo muchas dudas. Yo pienso que hay algo más atrás de estos presidentes que nos gobiernan. No son los que nosotros votamos, sino que posiblemente son imposiciones que otros poderes del Estado nos han presentado. Abordaremos el tema de los elementos sociales de la Constitución con la misma temática del tema anterior, asomándonos a la concepción de los puntos principales, pasando por la representación de la doctrina adoptada de diferentes autores, extrapolando la idea conjunta a nuestra realidad política social y concluyendo con sus antecedentes históricos, yendo de lo general a lo específico. Se establece que el instinto socialista es tan antiguo como el hombre, pero su sistematización es relativamente reciente. En la colectividad primitiva, las cosas pertenecían a quien las necesitaba. Fue después cuando los medios de producción crearon excedentes y que nació la dependencia económica. Entonces el hombre se transformó y se disipó el socialismo original de la sociedad primitiva para convertirse en un estado de lucha implacable, todos contra todos, en el cual el ser humano, de apetitos, contrajo una ansia insaciable de poder y también de riqueza, que es otra forma de poder. En la historia de los derechos humanos narrada, se puede observar cómo paulatinamente la persona se da cuenta de la importancia que reviste el reconocimiento de los derechos humanos, los cuales, de periodo en periodo, tienden a ser de diferente índole, dependiendo de las necesidades vividas en ese tiempo. La sistematización teórica de la protesta humana contra los vicios de la organización social asumió diversas modalidades a través de la historia. Hay muchas clases de socialismo, desde el socialismo utópico hasta la socialdemocracia contemporánea, pasando por múltiples versiones del marxismo incluso. El marxismo rechaza el capitalismo y defiende la constitución de una sociedad sin clases ni explotación económica. Para concretar ese objetivo, propone expropiar los medios de producción y dejarlos en manos del proletariado, a fin de que sean las clases trabajadoras las únicas que se beneficien del fruto de su trabajo. Los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores universalmente reconocidos y establecen obligaciones del Estado para actuar de determinada manera o abstenerse de ciertos actos. Podemos mencionar como derecho al trabajo en el artículo 101. Dice que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. En Guatemala se prohíben los monopolios y privilegios, ya que el Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional. El socialismo crea una nueva concepción de la sociedad contrapuesta a la concepción liberal. Los postulados socialistas nutren a la segunda generación de los derechos humanos e inspiran el movimiento denominado constitucionalismo social.
Es necesario que el Estado no se limite a mantener el orden público y el cumplimiento de los contratos, sino que actúe positivamente para que los derechos de primera generación no sean un privilegio de unos pocos, sino una realidad para todos, constituyéndose en conjunto de exigencias de igualdad. Los elementos sociales que promueven esas exigencias de igualdad y buscan su positividad se pueden evidenciar en los siguientes derechos constitucionales. Protección a la familia, artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Derecho a la cultura, artículo 57. Protección de grupos étnicos, artículo 66. Derecho a la educación, artículo 71. Derecho a la salud, artículo 93. Derecho a la asistencia social estatal, artículo 93 al 95. Derecho a la huelga, artículo 104. Irrenunciabilidad de los derechos laborales, artículo 93. El concepto de socialismo ha sido cargado de sentido desde una amplia gama de orientaciones ideológicas y políticas durante más de un siglo y medio. Sin duda, esto dificulta el trabajo con él desde una perspectiva de ciencia social, pero es preferible en vez de lamentarlo. A partir de esa realidad es casi imposible separar el concepto. Lo más importante es que la noción de socialismo auspició un amplísimo campo de demandas y anhelos del mejoramiento social y personal, y después de 1917 llegó a asociarse a las empresas de transformación social y humana más ambiciosas y profundas que ha vivido la humanidad, contribuyendo a la vez el reto más grande que ha sufrido la existencia del capitalismo en todas sus representaciones. Elementos sociales de la Constitución. Nuestra Constitución es de origen popular, ya que los guatemaltecos eligieron a la Asamblea Nacional Constituyente, quienes redactaron la Constitución. Nuestra Constitución no es impuesta. En el título número 2 vamos a encontrar lo relacionado a derechos sociales, en lo que entran tanto la salud, la educación, el trabajo, el deporte y la cultura. Entonces, para poder hablar un poco más de ello, vamos a decir de que estos elementos, de que estos derechos son básicos, son necesarios para una vida igual y digna en Guatemala. En el artículo 47 nos habla de que el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. En el artículo 58 vamos a hablar de la identidad cultural y dice que ésta se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. En el artículo 64 nos habla sobre el patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. En el artículo 71 ya nos habla acerca del derecho a la educación. Dice que la educación se garantiza, la libertad de enseñanza y el criterio docente es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. En el artículo 93 nos habla del derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. En el artículo 140 de la Constitución nos dice que el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Tiene un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo.
mis años de experiencia en el campo laboral, me he dado cuenta que el socialismo ha tenido un gran avance desde que se pudo introducir a la Constitución Política de la República. En este momento se establecieron varios elementos, tal es la protección a la familia, la educación, derecho a la salud, derecho a vivienda y muchas cosas más. Como lo he visto en el campo, pues algunas de estas cosas se han cumplido y otras no. Tal es el caso de educación, pues sí se ha cumplido porque la mayoría de niños estudian, la educación primaria es obligatoria para ellos. Y se ha visto que las escuelas se han extendido a las comunidades más lejanas, tienen sus propios maestros, y no digamos en las áreas urbanas, porque acá tenemos escuelas en diferentes cantones y también existen institutos, aunque los institutos pues es un poco más difícil porque no tienen mayor alcance. Las comunidades que se encuentran lejos ya no tienen, los niños no tienen acceso a la educación básica. Sin embargo, en las áreas urbanas sí se tiene acceso a la educación básica. En cuanto a las universidades, pues únicamente tenemos a la Universidad de San Carlos, que sí ha dado facilidades de educación a nivel universitario a muchos estudiantes. La dificultad es de que esta universidad está todavía muy centralizada porque no llega a las comunidades más lejanas, y los estudiantes que acceden pues tienen que ir hasta la capital o tienen que movilizarse hacia los departamentos para poder tener acceso a esta universidad. En cuanto a salud, pues también he visto que sí se ha cumplido porque la mayoría de las comunidades tienen acceso a los centros de convergencia que se encuentran en las comunidades más lejanas. Las comunidades que tienen mayor población pues cuentan con un puesto de salud. Y en cuanto a los medicamentos, pues ha sido un poco difícil porque no se cuenta con todos los medicamentos. Estos centros no cuentan con equipamiento para cubrir las necesidades de las comunidades o para cubrir enfermedades complicadas. Para eso pues se tienen que movilizar a los centros de salud o a los puestos de salud o al Hospital Nacional. En cuanto a protección a la familia, pues también tenemos centros de justicia a nivel municipal, no así en las comunidades. En las comunidades pues únicamente existen promotores de justicia. Y sí ha sido difícil porque las personas que tienen necesidad de resolver problemas pues tienen que viajar, tienen que costear sus gastos para poder llegar a un centro de justicia a nivel municipal. Y por esa situación muchos no pueden, no llegan, o sea, no resuelven sus problemas porque no logran costear sus gastos. Por la lejanía, porque también las carreteras son muy malas, entonces hay muchas cosas que dificultan el acceso a este servicio. Pero en sí, la mayor parte de esta ideología que surgió del socialismo, pues sí se ha cumplido. De no haber logrado introducir este socialismo a la Constitución, pues nuestra situación sería otra. Pienso que sería mucho más difícil, sería mucho más complicada porque otras personas estarían logrando sus objetivos que no tenían que ver necesariamente con el socialismo. La democracia. Para entender la democracia es muy útil conocer su origen. Este sistema de gobierno nació en la antigua Grecia hace más de 2500 años.
Esto explica por qué son dos palabras griegas las que componen democracia. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Es decir, democracia significa el gobierno del pueblo. Es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada, donde todas las personas merecen respeto y consideración, no importando su edad, color de piel, religión o país de procedencia. En el año 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, como una forma de exaltar la importancia universal de que los pueblos decidan de manera libre sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, así como su plena participación en todos los aspectos de sus vidas. El ejercicio de la democracia es el que mejor refleja los hábitos y costumbres cívicos de una sociedad. En la actualidad, esta práctica reclama la procuración de una experiencia política en la que la ciudadanía ejerza su derecho y tenga los conocimientos para tomar mejores decisiones. Es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, que refleja la participación de la ciudadanía, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. En este sentido, solamente con la participación efectiva, la voluntad, así como con la sinergia entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, la democracia se puede tornar en una realidad ideal. Esto y más tiene su explicación en que la palabra democracia es utilizada para los más supuestos sectores políticos, por lo que se ha creado una confusión en cuanto a su significado, lo que hace necesario un esfuerzo para precisar su sentido y alcance con una noción más exacta. Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivo o de gran importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de una u otra manera porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Definen los pensamientos de los individuos de manera como estos deseen vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y establecen cómo deben ser los comportamientos y actitudes de las personas con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. Entre los valores más importantes destacan los valores humanos, porque tienen mayor reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan con el respeto, la tolerancia, la igualdad, la participación, la justicia, el pluralismo, entre otros. Estos valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Elementos democráticos. Son elementos esenciales de la democracia: el respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales, elecciones periódicas y genuinas mediante sufragio universal, los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, de los pueblos indígenas, las minorías y las personas con discapacidad. La democracia constitucional tiene las siguientes características o elementos: participación política, derechos fundamentales, pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de funciones, representación política, participación política universal. Para que un régimen sea democrático, debe asegurar la participación política más amplia posible. En la democracia representativa, esta participación política se expresa en el sufragio universal, la posibilidad de ser elegido en cargos públicos y el acceso a los partidos políticos. El sufragio universal supone el otorgamiento de este derecho a toda la población adulta, sin ninguna exclusión colectiva, salvo exclusiones individuales y que se establezcan por incapacidades. Pluralismo político. En cuanto el ser humano posee el derecho de asociación que se expresa en la formación de grupos o cuerpos intermedios
que se crean para satisfacer necesidades e intereses diversos, religiosos, políticos, económicos, culturales, etc. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que la Constitución y la ley determinen. Principio mayoritario. En la sociedad contemporánea y con libertad real, la unidad es prácticamente imposible y como es necesario que el debate de las opiniones tengan término, es preciso adoptar decisiones y hacer posible la función de gobernar. Es imperativo acudir lo que es denominada aceptación del principio mayoritario, que se adopte como decisión y valga como voluntad estatal la que reúna el mayor número de sufragios.